Buenas, gente de Sexto, ¿cómo están esta mañana? Eh, bueno, hoy vamos a ir cerrando las cuestiones de la alegoría en La mala sangre de Griselda Gambaro y básicamente les voy a ir pasando la actividad que tiene que ver con analizar las diferentes estructuras del poder dentro de la obra de teatro eh, y hacer una comparación entre este texto y El Matadero. ¿Cómo funcionan las relaciones de poder en comparación con estos dos textos? ¿Sí? O sea, tendrán que hablar de uno y hablar de otro. Desde cada uno de los aspectos del poder, o sea, cómo los ven ustedes. Básicamente, como se habrán dado cuenta, estos textos son antirrocistas, ¿sí? Eh, Gambaro es una autora actual, ¿sí? La mala sangre se estrenó, si no recuerdo mal, en el 80 aproximadamente. Y trabaja una idea en contra de la época militar, básicamente. Pero bueno, a mí tanto o sea, eso es una teoría particular que tiene que ver con de qué manera se pueden asociar los diferentes elementos simbólicos que crea Gambaro o que construye Gambaro en realidad en referencia a la época militar. Eso tiene que ver con algo que se llama teoría de la recepción o escuela de Constanza. Puntualmente la alegoría que genera Gambaro no está hecha en contra del rosismo como sí lo hizo Echeverría, sino en contra de la época militar. Y lo que dice Gambaro es, bueno, acá había una dictadura en el momento de Rosas y acá hay una dictadura actual y pasa más o menos lo mismo. Entonces, no les voy a pedir que hagan el análisis de cómo se presentan los elementos alegóricos dentro de la mala sangre con respecto a la época militar, porque es tan sencillo como googlearlo. O sea, no me interesa que googleen algo y después que me escriban o que me lo copien y lo peguen, porque van a tener seguramente 25 respuestas iguales y no tiene ningún tipo de sentido. O sea, evitemos ese proceso sin ningún tipo de sentido. Léanlo en todo caso. Sí me interesa que pueden hacer dos cosas, y esto es la única tarea que van a tener antes de cerrar la semana que viene con las situaciones de alegoría y empezar a construir otras ideas, es que me explican las funciones del poder, como les decía, en La mala sangre de Griselda Gambaro, desde la teoría del poder de Weber, en comparación con El matadero de Esteban Echeverría, y más allá de eso, que ustedes puedan tratar de escribir un pequeño texto donde expliquen una función desde una construcción alegórica. La clase de hoy es extremadamente corta porque lo que más me interesa es que pueden hacer esas dos cosas, ¿sí? Los escritos de los diferentes tipos de poderes, 5 renglones, un poquito más, 10 renglones en computadora, y si lo hacen en escrito a mano, 20 renglones. O sea, piensen en todo lo que tienen para hablar, esto es algo mínimo. El tema de los renglones yo sé que tal vez les molesta un poco, pero es para ir preparándolos para la facultad, siempre les digo lo mismo. O sea, los sistemas universitarios el año que viene no van a contemplar si ustedes tuvieron pandemia o no tuvieron pandemia. Al sistema universitario que es excluyente le importa muy poco. Así que me interesa que ustedes puedan tener eso en cuenta, ¿sí? El tema del proceso de escritura es extremadamente importante porque las respuestas en la universidad o en los profesorados, en lo que sea, tienen que ser amplias y tienen que ser técnicas. Traten de reponer información, recuerden, según Weber, en su teoría del poder, Weber dice que, ¿sí? Traten de empezar a trabajar con el, el tema del discurso académico. Es decir, el carisma se puede ver, si el carisma según Weber, si hay muchas formas de ver el carisma, hay muchas formas de ver el uso del poder. Foucault usa el poder también para que se den una idea.
Traten de analizar esos pequeños detalles y utilizar el discurso académico, que es lo que más me interesa porque es la situación de la preparación. Por ahora no se los voy a corregir, pero más adelante, cuando lleguemos al tercer trimestre, sí, perdón el suspiro, pero quería tratar de hacer monografía con ustedes y coronavirus eh, va a ser un poco... va a hacer que esto sea un poquito más complicado de lo que pensaba. Bueno, gente, los dejo en paz y la semana que viene les voy a presentar el último texto para trabajar la alegoría. Yo voy a hacer un parate y les hago una sugerencia, o sea, más allá de trabajar textos tal vez un poquito más viejos, un poquito más pesados, les pregunto quiénes estarían dispuestos a jugarnos un poco, podríamos decir, y trabajar con textos un poquito más divertidos sobre alegoría y demás. Espero las respuestas en el tablón. Saludos.